Hola a todos, el día de hoy vamos a revisar un tema de suma importancia. Vamos a hablar de cáncer de mama HER2 positivo y el tratamiento neoadyuvante, un tratamiento sistémico. Para poder hablar de eso, bueno, en este tiempo que tenemos sería imposible revisar todos los estudios, pero podemos pasar por los más importantes. El primero de ellos que me gustaría comentar es el estudio del MD Anderson, un estudio con dos grupos de tratamiento que incluyó pacientes a recibir un esquema FEC seguido de paclitaxel versus FEC seguido de paclitaxel más trastuzumab. Este estudio vino a cambiar radicalmente la forma en que las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo se trataban. Una vez que se inició el estudio, los primeros resultados en donde se evaluaba la tasa de respuestas patológicas fueron sorprendentes. En el grupo que recibía tratamiento con trastuzumab, las tasas de respuesta patológicas completas fueron del 66% contra 25% de aquellas que únicamente recibían tratamiento con quimioterapia. Los primeros resultados del estudio obligaron a hacer una enmienda al estudio y permitir ampliar el número de pacientes para poder conformar o corroborar que aquellas que recibían trastuzumab tienen un beneficio franco. Esto cambió de una forma importante entonces como tratábamos a los pacientes. El otro aspecto importante que ya vimos que aquellas que reciben tratamiento con trastuzumab y se logra una tasa de respuestas patológicas mayores, ¿cuál es la implicación de esta respuesta mayor y qué traduce en sobrevida global o supervivencias libres de enfermedad? Bueno, para eso hay un estudio que es el estudio TECNO, es un estudio que utilizó un esquema de pirubicina y ciclofosfamida, seguida de paclitaxel con trastuzumab. El objetivo de este estudio era evaluar la tasa de respuestas patológicas completas y cuál era su traducción en este grupo de pacientes. Aquellas pacientes que recibieron el esquema que tenía trastuzumab y que lograban una tasa de respuestas patológicas completas, la supervivencia libre de enfermedad o de recurrencia fue mucho mayor, 88 versus 71.4% contra aquellas que no lo habían logrado. Si uno ve las curvas, se separan con mucha claridad, con una P de 0.03 con significancia estadística. Cuando se evaluó la supervivencia global en este grupo de pacientes, igualmente se vio que aquellas que se había logrado una respuesta patológica completa, la supervivencia global, el 96.3% estaban vivas al momento de hacer el primer corte del estudio, contra el 85% de aquellas que no lo habían logrado, y las curvas se separan igualmente. Esto ya se había observado en el estudio previo del MD Anderson, en donde aquellas pacientes que habían logrado una respuesta patológica completa, prácticamente el 100% estaban vivas a largo plazo. Hay que tener en cuenta siempre que la forma en que determinamos, evaluamos las respuestas patológicas completas puede variar. Algunos estudios incluyen solamente el primario, algunos estudios incluyen el primario y los ganglios axilares, algunos estudios incluyen que existe o no un carcinoma in situ en la pieza quirúrgica. Siempre que revisemos un estudio es de suma importancia revisar cuáles son los criterios para determinar la respuesta patológica completa y entender por qué a veces el porcentaje de respuestas patológicas completas puede variar entre un esquema y otro de acuerdo con el criterio que se utilizó para evaluar este tipo de respuestas. Una vez que estaba claramente establecido que el uso de trastuzumab es un estándar de tratamiento como terapia neoadyuvante, se realizaron otra serie de estudios. El estudio Z1041 es un estudio fase 3 aleatorizado. En lo que se hizo fue evaluar el uso de un esquema de FEC75 seguido de paclitaxel con trastuzumab y tenía dos variables. Uno era dar el trastuzumab en toda la fase junto con el FEC y luego junto con el paclitaxel, o únicamente darlo en la fase del taxano, es decir, durante el paclitaxel, y omitirlo durante la fase de la antraciclina. En este estudio lo que se demostró de forma muy interesante era que la adición del trastuzumab a la antraciclina no daba ninguna o un incremento en la tasa de respuestas patológicas completas. Los resultados se puede ver, 60% completas contra 55.8%. Y finalmente lo que se ve es que no incrementa la tasa de respuestas patológicas completas, y cuando se ve la curva de supervivencia libre de progresión y las curvas de supervivencia global, no existe una diferencia entre un brazo y otro. Finalmente, con esto lo que podemos concluir es que no tiene mucho sentido incluir el trastuzumab durante la fase de la antraciclina y es más que suficiente utilizarlo solamente durante el taxano. Este mismo estudio tuvo una variante que fue evaluar si se empezaba con el taxano seguido de antraciclina o la antraciclina seguida del taxano, y lo que se ve igualmente es que no había ninguna diferencia entre empezar con taxano o antraciclina. Entonces creo que este estudio es de los que más información nos pueden aportar en la práctica cotidiana. Un estudio interesante cuando ya veíamos que el uso de trastuzumab es un estándar era evaluar los dobles bloqueos. El primer gran estudio que se hizo fue el estudio NeoAlto, un estudio fase 3 aleatorizados con 3 brazos.
El primer brazo tenía pacientes que recibían paclitaxel más lapatinib, un segundo brazo tenía paclitaxel más trastuzumab y el tercer brazo paclitaxel más trastuzumab más lapatinib, y se trataba de evaluar la superioridad del brazo combinado. En este estudio, cuando uno ve los resultados, las respuestas patológicas completas en el brazo combinado es de un 51.3% versus 29% con trastuzumab o 24% con lapatinib, dando claramente una superioridad al doble bloqueo. Cuando se evalúa las tasas de respuestas patológicas únicamente en el tumor, igualmente sigue siendo superior el doble bloqueo con lapatinib y trastuzumab con un 46.8%. Analizando los diferentes subgrupos, lo que se ha visto es que aquellos que tienen HER2 positivo y receptores hormonales negativos, simplemente las tasas de respuestas patológicas completas son del 61.3%, es decir, unas tasas de respuesta muy altas contra 36%, 33% cuando se utiliza paclitaxel más solo un agente anti-HER2. Un dato interesante de este estudio es que en el seguimiento a largo plazo, la tasa de respuestas patológicas completas no se tradujo en un incremento en la sobrevida global ni en la experiencia libre de enfermedad. Se demostró una tendencia a favor del doble bloqueo, pero con muy poco peso. Únicamente en ciertos subgrupos, aquellos con receptores hormonales negativos, hay un beneficio, pero la ganancia es mínima, y lo que sí se observa es un incremento importante en la toxicidad por la adición de lapatinib más trastuzumab. Entonces, si bien el doble bloqueo demostró incrementar la tasa de respuestas patológicas, específicamente el uso de lapatinib en la neoadyuvancia en pacientes HER2 positivos no se considera un tratamiento estándar debido al poco beneficio que se observó en la supervivencia global, la supervivencia libre de recurrencias, y sí con un incremento significativo de la toxicidad, principalmente la diarrea. Otro estudio muy interesante es el NEOSPHERE, en donde nuevamente se trata de buscar un esquema con doble bloqueo, pero aquí lo interesante es que se evalúa en 4 brazos el si se puede o no omitir la quimioterapia. El NEOSPHERE tiene básicamente en el brazo A es trastuzumab más docetaxel, que es un tratamiento estándar en su momento. En el brazo B, pertuzumab más trastuzumab más docetaxel, que es el brazo de doble bloqueo HER2. El brazo C es un brazo que no tiene quimioterapia y tiene solamente pertuzumab más trastuzumab, y el grupo D era docetaxel más pertuzumab, que es el brazo en teoría experimental que buscaría ver si se puede o no sustituir el trastuzumab junto con la quimioterapia. Los pacientes recibieron un esquema basado con quimioterapia, y después de la cirugía se pudo utilizar un FEC como terapia adyuvante. Los resultados, cuando se evalúan en términos generales, lo que se pudo ver es que aquellos que recibían trastuzumab y docetaxel, que era el estándar de tratamiento, el 31% logró tasas de respuestas patológicas completas. Aquellos que recibían pertuzumab, docetaxel y pertuzumab, trastuzumab y docetaxel, las tasas de respuestas patológicas son casi el 50%, que fueron las más altas. Aquellos que recibieron pertuzumab y trastuzumab, es decir, un esquema sin quimioterapia, las tasas de respuesta completas fueron del 18%, y pertuzumab más docetaxel 23%. La traducción de esto es que el estándar de tratamiento neoadyuvante debería ser un esquema que incluya pertuzumab, trastuzumab y docetaxel. Que aquellos pacientes que recibieron un esquema de doble bloqueo sin quimioterapia, es decir, trastuzumab y pertuzumab, no es un estándar de tratamiento, y pertuzumab más docetaxel, si bien tiene tasas de respuestas patológicas completas aceptables, no es superior a la combinación de dos agentes anti-HER2 junto con docetaxel. Una de las limitantes de este estudio finalmente es que el seguimiento a largo plazo, la sobrevida global, la supervivencia libre de enfermedad, no está reportada como tal de forma madura. Simplemente lo que sabemos es que incrementa las tasas de respuestas patológicas y se considera un tratamiento estándar en muchos lugares del mundo. Otro estudio de interés es el estudio TRAIN-2, en donde se evalúa la posibilidad de dar un esquema omitiendo la antraciclina en la neoadyuvancia. El estudio TRAIN-2 lo que utiliza es un brazo estándar de tratamiento, teóricamente, que incluye un esquema con epirubicina, ciclofosfamida, seguido después de paclitaxel con carboplatino, con la adición de pertuzumab y trastuzumab, versus un esquema sin antraciclina con paclitaxel, carboplatino, trastuzumab y pertuzumab. Los resultados de este estudio, cuando uno ve el forest plot, en términos generales no hay una tendencia hacia uno brazo u otro, y cuando se ven las tasas de respuestas patológicas completas, el grupo de antraciclina fueron de un 67% contra un 68% en el esquema que no incluía antraciclina, sin significancia estadística. La traducción clínica de este estudio es que se pueden dar de forma segura esquemas sin antraciclinas, y la tasa de respuestas patológicas son similares si se incluye o no, aunque no es de forma estándar un tratamiento aceptado mundialmente, se considera que puede ser una opción de tratamiento. En eso estábamos cuando pensábamos que se podían dar esquemas eliminando completamente
la quimioterapia y solamente dar bloqueo anti-HER2. El estudio CRISTINE es un estudio que lo que hace es evaluar el uso de pertuzumab más un TDM1, finalmente que es trastuzumab emtansina, versus un esquema que contenga docetaxel, carboplatino, trastuzumab y pertuzumab. El objetivo primario es evaluar la tasa de respuestas patológicas completas. Y lo que se vio en este estudio fue que aquellos que recibían TDM1, la tasa de respuestas patológicas completas es del 44% y tasas de respuestas patológicas completas con un TSH es de 56%, con una P de 0.016. Es decir, no se pudo demostrar que la adición de TDM1 a un esquema con pertuzumab se superó un esquema de quimioterapia con trastuzumab y pertuzumab, que es el que se considera el estándar de tratamiento en términos generales. Bueno, pues con esto sería la última diapositiva con la que terminaremos. Lo que sabemos hoy día es que cualquier paciente con cáncer de mama HER2 positivo debe recibir de forma obligada un esquema de quimioterapia que incluya una terapia anti-HER2. Idealmente todas las pacientes deben recibir trastuzumab más pertuzumab y un esquema de quimioterapia, ya que ha demostrado la tasa de respuestas patológicas más altas contra cualquier otro esquema. Aquellos pacientes que tienen igualmente el HER2 positivo, la Lapatinib, si bien demostró tasas de respuestas patológicas elevadas, no es un estándar de tratamiento y no debe utilizarse. Los esquemas que tienen TDM1 tampoco deben de ser utilizados de forma rutinaria. Y lo que será tema de otra plática es recordar siempre que aquellos pacientes HER2 positivos que reciben un esquema con terapia anti-HER2 y que no logran una respuesta completa o patológica, en la adyuvancia, la adición de TDM1 sí ha demostrado tener un impacto en el control de la enfermedad de los pacientes. Muchas gracias.